yo en un momento decía todo esto que entré ¿En en qué me el metí? gimnasio y yo en qué me metí. Yo dije, yo no haberme inscrito en élite fue un error. Bienvenidos a Blackline Podcast, yo soy Mateo y junto con mi hermano Javier vamos a contar anécdotas e historias de entrenamiento, ejercicios, carreras de obstáculos y deportes alternativos. El tema de hoy es muy importante, es Es la historia. la historia, es la gran historia de mi primer carrera de obstáculos. Y más que todo es cómo terminó su merced en el OCR, ¿sí? ¿Y cómo terminé? Sí. Sí, su merced se acuerda cómo fue esa primera carrera. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es contextualizar a la gente de cómo fue esa primera carrera. Sí, bueno, también para contextualizar, sí, como voy a explicar un poquito de qué es el deporte. Bueno, el deporte es carreras de obstáculos o en inglés Obstacle Course Racing. Básicamente es un deporte en el que hay un trayecto, por lo general de 3, 5 o 10 kilómetros, incluso hay de más, Rural. con diferentes obstáculos de suspensión, fuerza, equilibrio, agilidad, resistencia, Inteligencia. inteligencia, agua, combina muchas, no sé, habilidades y capacidades del ser humano que puede hacer. Hay diferentes categorías y siento que es una forma de uno, de alguna forma, demostrar la capacidad que uno tiene como atleta, como persona también. Como ese físico que quizá mucha gente va al gimnasio, entrena, pero solo entrena, no hace deporte, o incluso los que solo hacen running, hacer una carrera de obstáculos les puede realmente superar los límites que tiene su cuerpo. Pero bueno, digamos que la persona, el ser humano común, o bueno, los que nos están viendo o escuchando, estarán diciendo, listo, sí, carreras, obstáculos hay de todo. Pero digamos, ¿cuál es el punto clave de las OCR, según Mateo? Sí, yo creo que, bueno, obstáculos efectivamente hay muchos y creo que lo que diferencia esto de quizá otros deportes tiene que ser la suspensión, o sea, todo lo que sea pasar un pasamano, subir una cuerda o, bueno, en las carreras de obstáculos hay unos obstáculos de suspensión que usan, no sé cómo decirlo, unos aparatos o dispositivos que se llaman grips y te tienes que sujetar de ellos e ir avanzando. Se los cuelgan encima de un pasamano, vas pasando, sujetándote de ese grip y no de la cuerda. Y eso siento que marca mucho el deporte. Hay muchos tipos de grips y también de pasamanos y esos son de los obstáculos quizá que más, no solo es fuerza, sino también es técnica. Lo que pasa es que esos grips, digamos lo que quiere decir Mateo es, combinan agarres de escalada y aparte de eso le agrega el tema del desplazamiento horizontal, ¿sí? Que es el avance hacia adelante. Digamos que en escalada como van hacia arriba, ¿no? Pero en el caso siempre de los R es hacia adelante. Y luchas contra la gravedad y tu Y peso. exactamente, y es la manera en la que la persona puede manejar su peso para desplazarse, porque siempre, eso siempre genera también un cansancio si no se ejecuta adecuadamente. Entonces, claro, la primera carrera de Mateo la hicimos los dos, ¿no? Esa fue Fue en... en noviembre del 2023. Bueno, yo no me acordaba la fecha, Sí, tengo la pero fecha. sí recuerdo que ese día fuimos con mi papá, ¿no? Fuimos con mi papá, unos amigos también que Llegamos entrenaban con allá, nosotros en el gimnasio. de lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, había yo salido de unos 13 años de nadar De nadar, sí. y empezamos a entrenar juntos. Mateo, digamos que empezó a untarse el entrenamiento funcional que, pues, con el que me habían enseñado a mí, ¿no? Con el que me criaron. Y no teníamos dónde ejecutar o dónde aplicar Ese entrenamiento. Exactamente. Así es. Entonces, digamos que nos llegó esa noticia, ¿no? La carrera, ¿esa dónde fue? En la mesa. La mesa con Dinamarca aquí en Colombia. Sí, yo digamos que estaba jugando fútbol y me lesionaba mucho. Dio la casualidad que un amigo de nosotros que es entrenador, él ya había ido a una y nos invitó a esa y nosotros pues ya llevábamos entrenando funcional como unos 8 meses juntos, 9 meses y dijimos pues se ve como interesante, como por la experiencia, como por probar y también como por desafiarnos. Y recuerdo mucho pues también, o sea, hay muchas cosas que uno aprende después de la primera vez que uno va sin saber nada del deporte. Siento que una de las cosas también tiene que ver como con la forma, el vestuario. O sea, yo me fui con una licra que parecía una pijama, no tenía los tenis que eran, no, o sea, nos dejó el quizá no tener también claro el conocimiento de todas las reglas, el no escuchar. Por eso es muy importante que cuando uno
practique cualquier deporte, la concentración y el escuchar, Eso le digo. sí, no, es muy importante. Pero en esa carrera me pasó, me acuerdo que Javier salió primero que yo, que salen por oleadas, no salen todos al tiempo como en el running, no, aquí Yo los dividen salí en una grupos. media hora antes, ¿fue? No. Usted salió primero, Sí. ¿Como cuánto tiempo? ¿Como unos 15 minutos, como, 20 sí, como minutos? unos 15, 20 minutos. Cada cierto tiempo sale un grupo de personas Eso, y yo iba primero que Mateo. A mí se me rompió en el primer obstáculo, me acuerdo que se me rompió los cordones del zapato. era meterse a un lago, ¿no? Sí, sí, Se le sí, daba a uno como las piernas, bueno, como enlodado acá. ahí al meter el zapato se me rompió los cordones y me tocó, todos me pasaron encima y me tocó buscar mi zapato. Me acuerdo que después de salir de ahí, uno trotaba un poquito y cogía un bulto y lo tenía que mover como Como unos unos 60 40 metros, metros, sí, sí, ida sí, y ida y vuelta. vuelta. Y después salía uno y sí trotaba como por una trocha. Voy a contar como la historia de los obstáculos. Entonces, cuando yo inicié, uno tiene como mucha energía porque es la primera vez y hay mucha euforia. Y Salió a recuerdo que toda. salía toda y más o menos era como de 4 kilómetros, pero yo creo que no llevaba ni el primer kilómetro y por ahí unos 5 obstáculos y yo ya estaba muerto. Ahí de verdad que yo dije, pucha, yo en un momento decía todo esto que ¿En entreno qué en me el metí? gimnasio y yo en qué me metí, hizo muchísimo, y me acuerdo que hizo también mucho, mucho calor, o sea, había un sol bravo ese día y yo decía, pucha, y yo veía que gente me pasaba, yo pasaba a veces a otros, hubo pedazos en los que había trayectos que andaba solo, o sea, no veía a nadie ni adelante mío ni atrás, yo no sabía si iba bien, o sea, yo todo como que yo decía, ¿será que me perdí? Después por ahí escuchaba algo, voy bien, pero llegó un pedazo que había un cuello de botella, me acuerdo tanto, era un obstáculo de equilibrio, era pues pasar por encima como de un palo, sin caerse claramente, pero era obligatorio, si te caías tenías que volver a empezar y como ya había fila, pues entonces se hizo un cuello de botella. Cuando llegó mi turno, yo dije, yo no me puedo caer, porque yo dije, si me caigo, de aquí a que vuelva a pasar, me demoro, no sé, mucho tiempo. Me acuerdo que pasé ese obstáculo y eso estaba muy cerca a la meta. Y el juez me dijo, siga hacia la derecha. Y yo le hice caso y llegué fue a la meta. Entonces yo llegué a la meta, Sí. me pusieron la medalla, me tomaron el tiempo y me acuerdo que un man me dijo, uy, tan rápido terminó. Yo llegué y vi a mi papá y yo le dije, le pregunté por Javier, por mi hermano, y me dice, no, yo dije, no, pero yo no lo vi en ningún momento. Y yo dije, Sí. acá hay algo que no me cuadra. Y yo ya estaba sentado yo con la medalla. Dije, pero tan raro que yo no lo haya visto en todo el camino. ¿Dónde estará? Cuando llega el juez, el mismo que me dijo que cogiera para la derecha, me dije que me devuelva, o sea, que era como un punto más, no esa derecha, sino era otra. Y me dijo, y él se quedó con mi medalla y que terminara la carrera. Yo me acuerdo que seguí y me quedaba toda más de la mitad. Sí, porque la cuestión ahí era que ese tramo, esa parte de la carrera iba muy cerca, o sea, pasaba junto a la meta. Pasaba cerca la Entonces meta. Entonces, ahí fue también error del juez no haber dicho hacia dónde. Porque yo también cuando pasé por ese pedazo, yo le dije al man, le dije, bueno, pero ¿a la meta o sigo derecho? No, siga derecho, tal. Y cuando yo llego, efectivamente, mi papá me pregunta, ¿y Mateo? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Me dijo, no, que se ya llegó. Yo, no, imposible. Yo dije, ¿cómo es posible si este man ya llegó? ¿Cuánto se hizo? Y empieza uno a maquinar todo. Y cuando es que me entero que sí, que la cagó. sí, sí. Bueno, pero digamos que más que aprender, ¿no? Porque eso es también esos cacharros es bueno tenerlos empezando, ¿no? Digamos que Sí, uno ahí aprende cositas, está mejor preparado para las que sigan. Pero digamos que las carreras que su merced ha tenido ya, o sea, las que ya hemos ido, ¿cuál sería la más? O sea, la que hay un punto de inflexión, hay un antes y un después de esa carrera. ¿Y por qué? ¿Cuál sería? sí, sí, creo que hay dos, una que hice en Pereira, a esa no fue Javier, fui yo con dos amigos. Esa me marcó mucho porque realmente me desafió mentalmente bastante, porque yo casi me retiro, lo acepto, un pedazo que mi cuerpo físicamente estaba muy, muy agotado y yo dije, no, yo creo que hasta aquí voy a dejar la prueba. Y casualmente iba con uno de mis amigos y él me decía, hágale, hágale, que es un amigo que incluso en su momento estaba en sobrepeso y iba ahí al lado mío y él era el que me echaba ánimo, ánimo. Y o sea, y literal estuvo conmigo muchos Fabián, obstáculos. se llama, Fabián, un se llama saludito Fabián. para Fabián. Ahí un saludito. Y después le cogí ventaja, llegué claramente pues primero que él sí se quedó, pero siento que esa me marcó por eso, porque siento que me iba a quedar por el tema mental.
Entonces valoro mucho esa. Y otra, sí, no, la primera vez que me inscribí en la categoría élite, a mí me marcó bastante, lo hice también, a esa también fue Javier, pero él se inscribió en la otra categoría, mis otros amigos y yo nos inscribimos en élite que porque era cortica, Sí, contexto, era una carrera muy corta, eran de 3 5 kilómetros, kilómetros. Y entonces todo el grupo en ese tiempo éramos pues un combo, ¿no? Dijeron, no, metámonos en la categoría más avanzada, ¿no? porque eran 3. Y nosotros hasta ese punto habíamos competido siempre en la categoría intermedia. O Sí, sea, siempre eso es competitivo, ¿no? Categoría competitiva, la competitiva. intermedia. Que por lo general tiene una que otra penitencia y ya uno puede seguir. Y pues todos se metieron en élite, que es la categoría donde no hay penitencia, si o lo Donde hace o lo casi todo es hace. obligatorio. Y llega un punto donde voy avanzando y me encuentro a Mateo y a otros dos, ¿no? A varios, así como represados que también se habían metido en esa Sí, en categoría. un obstáculo de equilibrio. Sí, que se quedaron Sí, ahí, hubo un cuello de botella, más adelante los volví a encontrar y ya tenían una cara destrozada y Mateo diciendo, ¿cómo fue que dijo? yo dije, no, haberme inscrito en élite fue un error. A ver, es que en élite fue un error. Sí, sí, sí. No, y realmente lo acepto. En su momento no estaba, era como la quinta carrera que hacía, no También estaba fue un poquito de subestimar también las su, su, capacidades. exacto. Y no, y también subestimar la carrera, que porque era 3 iba a ser, incluso a los atletas más preparados también les costó mucho ese obstáculo donde se hizo el cuello de botella. Era un obstáculo de equilibrio. Creo que los élites tenían que pasar de una forma que al final lo agotaba no mucho, no era como pasar así con los brazos abiertos, sino era apoyado con las manos y los pies. Y no creo que es más fácil, era muy difícil, porque era un tramo como unos 25 metros. Y cuando uno llegaba a los 20, me acuerdo que yo me caí muchísimas veces. Yo llegaba a veces a 5 metros, me caía y el juez no, y mucha gente se caía también así y el juez no. Entonces era hasta que uno llegara, entonces uno tenía que mientras volvía a pasar descansar, mentalizarse y seguir, pero era muy duro. Ahí creo que en ese momento todavía no dominaba la suspensión, entonces pues no, solo tenía, digamos, la fuerza y pues la suspensión que no la dominaba como quizá la vine a dominar después. Pero siento que esas dos carreras me marcaron porque hicieron que de alguna forma me mentalizara en mejorar como esos puntos débiles que tenía y que cada vez que compito, yo siempre como que anoto en un diario en qué pude haber hecho mejor. Digamos, muchas veces que camino mucho, o sea, realmente a veces Es lo que yo siempre les peleo, ¿no? Cuando a la hora de sí, entrenar, digamos que el objetivo de nosotros es que nunca que se paren la menor cantidad de a menor veces. cantidad de veces, sí, Sí. es duro, es Que la difícil, velocidad nunca sea igual a cero. que no sea cero, que sí, a veces yo me quedaba siempre quieto para descansar, no, eso, así sea, sí, lo mejor que uno puede hacer es tratar de trotar, así sea la velocidad, O pues, caminar, o pero caminar caminar, rápido, sí. caminar rápido, pero no quedarse quieto. Algo que yo creo que se están preguntando o se deben estar preguntando, bueno, es listo, sí, ustedes entrenan, ustedes hacen su deporte, XY, sus anécdotas, pero digamos que, ¿por qué Mateo? O sea, ¿por qué deberían seguir a Mateo? O sea, ¿qué tiene Mateo en especial que no tienen, o que, bueno, que no tienen casi todos los deportistas? O sea, ¿qué es esa imagen o qué es qué hace Mateo tan especial? Muy buena pregunta. Digamos que cuando yo encontré este deporte, digamos que siempre me gustó hacer ejercicio y entrenar, jugar fútbol, no podía entrenar como constantemente, porque hay mucha gente que trabaja, estudia y realmente el tiempo que te da de pronto es para hacer algo de ejercicio o jugar los fines de semana como hobbit. Entonces más o menos era así, a veces entrenaba unos meses en el gimnasio, pero después no podía. No era tan constante. No era muy constante, claramente. Después puede ser como constante casi un año. En un año cualquier persona ve cambios, pero todo era estético, claramente. Cuando empecé a entrenar con Javier, claramente los entrenamientos eran muy diferentes a lo convencional que se ve en un gimnasio, que no está mal, no lo critico, pero realmente siento que entrenar de una forma funcional te permite a ti tener un cuerpo que siento que en un futuro va a estar mucho más agradecido y que va a servir para muchas más cosas. Que es lo que siempre decimos del trasteo, ¿no? Digamos que Sí, pasa mucho en el gimnasio que pueden mover ciento y pico de kilos en pero una sentadilla, pero en un trasteo cargan la nevera y y a se la hora de mover cansan, la estufa ya están ya cansados. están cansados, sí. Pues bueno, eso ya es de cada quien, ¿no? Pero siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora uno de decidir si a la hora de hacer deporte, ¿no? Si quiere ser funcional o estético. Pero la pregunta era esa, ¿por qué Porque alguien seguiría a Mateo? O sea,
¿Cuál es Sí, ese sí, sí. mensaje que Que quiere sí, el compartir mensaje que yo Mateo? quiero compartir es, una persona del común realmente puede llegar a ser un élite si trabaja duro, es disciplinado. Yo era una persona que yo iba de fiesta, yo no voy a decir acá que no, yo tomaba trago y en algún punto cuando empecé a hacer las carreras y empecé a decir, este deporte realmente, yo creo que me cambió la vida porque cada vez que yo iba a una prueba, no me importaba el puesto en que quedara, sí trataba de esforzarme, pero era sentirme vivo y saber que cada vez mejoraba en algo, como a veces también me podía estancar en algunas cosas, era saber que podía mejorar y que podía realmente a competir ¿Cuál era el peor con los hábito élites. que tenía? Puede ser la procrastinación y también puede ser que no tomaba mucho. Siento que esos eran los peores hábitos que tenía. Y después de eso, o sea, les digo que ya más o menos en 2 años que he estado muy juicioso y constante. Ha cambiado claramente mi mentalidad, mi físico, mi rendimiento deportivo Sí, es he mejorado bueno, has bastante. mejorado bastante y siento que sí puedo llegar a competir con la élite en este deporte, a pesar de que soy una persona del común, que tiene un trabajo como cualquier otro, tiene también responsabilidades, simplemente pues me organizo y es no poner excusas. A veces uno dice que no puede entrenar, que no quiere entrenar, que da pereza, cada día uno puede sufrir mucho entrenando, pero ahí el tomar la decisión de ir cada día a entrenar y cuando hay una competencia prepararse, saber que si uno tiene una competencia es prepararse un mes antes, es comer mejor, descansar bien, tomar esa conciencia realmente me hace sentir que puedo llegar a ser un deportista élite, sino una persona del común. Y sin embargo, la idea es siempre llegar a dar pelea, ¿no? No, o sea, uno va a una competencia y quiere es estar en la pelea. Es llegar y que los deportistas de arriba, los que siempre ganan, sientan que por lo menos de atrás los están Que apretando, sientan sí. presión, digan Es cuando como, uno sabe que uno de verdad sí está haciendo algo bien. sí, Siempre lo he dicho. Y que no todas las carreras son iguales. Siempre va a haber una predilección sí, sí. hacia alguna capacidad física. Entonces también eso le da como un poco de aleatoriedad. Entonces ya llegamos al final. Una cosita para terminar y es un mensajito para las personas. O sea, algo que dijera Mateo. O sea, si usted tiene a alguien de frente que no sabe qué hacer, no sabe qué deporte hacer, no sé qué le diría. Bueno, no sé, es algo que tengo tatuado y es una frase en latín que dice audere es facere, dice atreverse es hacer. Entonces que pruebe deportes alternativos como lo puede ser las carreras de obstáculos o incluso otro, que se dé como esa oportunidad de probarlo y sienta ese deporte y que viva una experiencia y ya después Claro. él sabrá si realmente es lo que le gusta o si lo cambia, es lo que les diría. Ahí lo tienen. Esto fue el capítulo 2 de Blackline Podcast, una serie donde junto con mi hermano les contamos historias, anécdotas y tips acerca de los deportes y las locuras deportivas que hacemos nosotros con nuestra comunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en YouTube, si es que nos están viendo por acá, o en Instagram, @OrionFunctionalTeam.